A ver. Teníamos una clase, no una clase pendiente, teníamos Gálatas pendiente del último módulo de Romanos. ¿Sí? Era Romanos y Gálatas y nos quedamos en Romanos. Haber estudiado Gálatas, junto con eso íbamos a tener como 20 clases íbamos a tener si seguíamos con el módulo de corrido. Pero vamos a comenzar este módulo de cartas paulinas, evidentemente, con Gálatas. Espero hayan podido repasarla. Es una carta muy breve, la carta a los Gálatas. Son solo 6 capítulos, pero es una carta tremendamente importante, muy, muy, muy relevante. No solo por su doctrina, por su contenido, sino por lo que la carta significa en sí mismo, ¿sí? La carta a los Gálatas, dame un segundo. La carta a los Gálatas. Existen dos dataciones con respecto a la fecha de Gálatas, una fecha tardía y una fecha temprana. La fecha tardía asume que la carta fue escrita después del primer concilio en Jerusalén y tiene sus defensores, tiene sus puntos, tal vez uno de los puntos más fuertes, entre comillas, de esa postura es la presencia de Tito, que aparece en la carta. Sin embargo, de las posturas más abrazadas es la datación temprana, que la carta fue escrita antes del concilio, lo que estaría aproximadamente entre el 48 y 49 después de Cristo. Si esa datación es la correcta, el libro de la carta a los Gálatas es la primera carta en escribirse, o el primer libro en escribirse de todo el Nuevo Testamento. Sería el primero de todos, ¿sí? Y eso lo hace muy especial, muy particular, porque estamos hablando de que antes de que se escribiera un evangelio, ya se estaba escribiendo lo que conocemos como Nuevo Testamento de mano de la carta a los Gálatas. No solo eso, sino que también nos permite entender las complicaciones que vivía la iglesia primitiva desde el comienzo. Tenemos a los judaizantes como la primera facción agresiva dentro, no externo, dentro del cristianismo. Los judíos atacaban desde afuera, ¿sí? Pero vamos a ver algo interesante con respecto a este asunto, ¿sí? Lo vamos a ver también entre medio. Pero los judaizantes son el punto más peligroso que experimentó la iglesia desde el comienzo. En Hechos estudiamos un poco, en Hechos aparece el concilio. Aparece el concilio mencionado, pero Gálatas nos da una perspectiva distinta. Y no solo eso, sino que también nos permite ir a la base o a los inicios de la teología del propio Pablo. Si es así, Gálatas es su primera carta escrita y daría mucho el sentido a cómo Gálatas termina siendo como una especie de proto-romano. Me refiero a la carta de Romanos. Como en Gálatas están muchas semillas de lo que en Romanos aparece mucho más profundo, con mucho más desarrollo, y justamente es lo que vemos. Ya estudiamos Romanos, tenemos algo allí. No sé qué tan fresco está, ya pasó un buen tiempo, pero vamos a ver mucho eco de Romanos en Gálatas, ¿sí? O al revés, en Romanos vemos mucho eco de Gálatas, ¿sí? Pero esto es importante. Y lo otro también, para contextualizar un poquito, la carta a los Gálatas no es una carta a un lugar o a una iglesia en particular, ¿sí? Galacia es una región. Uno dice a la iglesia de Gálatas o a la iglesia de Galacia, pero es que es a las iglesias de Galacia, ¿sí? Es una región. Hay un lugar importante, un lugar importante en Galacia que nosotros encontramos en el primer viaje misionero. Pablo en su primer viaje misionero pasa por varios lugares de Galacia, ¿sí? ¿Se recuerdan o saben algún lugar de Galacia? Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Siria, son lugares importantes de Galacia. Y ahí habían comunidades cristianas. Y tal vez una de las más importantes, no es que sea la más importante, pero de la que tenemos más información es Antioquía de Siria. Allí a Pablo lo expulsaron a pedreadas, es más, ni siquiera lo expulsaron, lo tiraron, porque pensaron que estaba muerto. Lo apedrearon y lo tiraron afuera, y pensaron que Pablo ya estaba muerto. Y de ahí apareció un muchacho, en ese lugar, que vio el ministerio de Pablo allí, ¿sí? El pastor Simón, adelante. ¿Antioquía de Siria o Antioquía de Pisidia? Porque Siria era su iglesia. Sí, no, yo lo pronuncio Sidia, no Siria, Ah, Sidia. ya, ok. Sí, Vale, Pisidia y Siria, sí, yo lo pronuncio Sidia, sí. vale. Sí, porque Ok. Antioquía y Siria es otro, sí, ese es real, ¿sí?
Bernabé me parece que es de allá, ¿o no? Ese Ahí Antioquía. está, ahí estaba Pablo y Bernabé cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice apártenmelos para el Sí, viaje que tenía preparado. el africano también estaba allí también, en ese Sí, lugar. Sí, sí. sí, sí, sí. Antioquía de Siria, con P. Es una P, tiene una P inicial, ¿sí? Es cierto. Ahí estaba Timoteo. De allí también sale Timoteo. Así que Galacia es una región importante. Primer viaje misionero de Pablo, uno de los personajes importantes, Timoteo. Vemos la persecución de los judíos hacia Pablo y su ministerio allí. Y Pablo escribe esta carta. ¿Y eso por qué es importante? Porque Pablo experimenta persecución fuerte, casi muere en ese lugar. Y uno de los pasajes más famosos de la carta de Gálatas es, no nos cansemos de hacer el bien. Pablo le está escribiendo a una región que casi lo mata. Y Pablo dice, no nos cansemos. Yo casi muero allí, pero no nos cansemos. Y esa iglesia, esas iglesias son un reflejo justamente de que si no nos cansamos de hacer el bien a su tiempo, cegaremos. Ellos son parte del trabajo de Pablo allí y de los creyentes. Entonces, ese contexto nos ayuda a entender también un poco cuánto amaba Pablo a esta gente, por qué tanto aprecio y tanta preocupación por estos creyentes. Porque a Pablo literalmente le costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? No me refiero a que le costó como si fuera de él, me refiero al trabajo que hubo detrás, ¿sí? Pablo amaba a estos hermanos, por eso él se preocupa tanto por ellos. Y hay en la carta a los Gálatas, tal vez sea una de las cartas más, por decirlo de alguna manera, más viscerales de Pablo, porque expone términos fuertes, es bien agresivo en algunas secciones, pero al mismo tiempo es bastante pastoral en algunas otras partes de la carta. Y lo entendemos por ser una de sus primeras cartas. Todo este trabajo va con desarrollo. No es lo mismo, y lo vamos a ver, Gálatas que Efesios. La riqueza de Efesios, la manera de estructura es completamente distinta. A Efesios se le conoce como la corona de las cartas de Pablo, ¿sí? Y Gálatas es considerado por la gran mayoría la primera, ¿sí? La primera, pero no por eso menos importante, como hemos comentado. Entonces, la carta a los Gálatas es una carta que se distribuyó por todas estas iglesias. Antioquía, Listra, Antioquía de Siria, Derbe, son algunos de las comunidades que se levantaron en ese lugar, de los cuales, como dije, venía Timoteo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto establece esta carta. Se escribió entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo. En esa, si es que aceptamos la datación temprana de la carta, evidentemente, en ese rango. ¿Por qué la datación temprana es la más aceptada? Porque Pablo no menciona el concilio en toda la carta. Y el concilio lo que zanjó es que los cristianos, los gentiles, no se tenían que circuncidar. Y si Pablo hubiese escrito esta carta luego del concilio, hubiese mencionado que Jacobo determinó, que Pedro determinó que los gentiles no se tenían que circuncidar, pero nada de eso está mencionado. Por eso la gran mayoría asume que se escribe antes de que eso suceda, ¿sí? Hasta aquí con esa introducción. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios o opinión. Nos lanzamos de lleno al texto. Bien, en este módulo, o al menos en esta primera clase, vamos a retomar el formato del comienzo. Vamos a irnos al texto puro. Vamos a leer el texto y vamos a ir trabajando sobre él, ¿sí? El módulo pasado, estudiamos Corintios, no lo trabajamos de esta manera. Romanos lo trabajamos de esta manera. Vamos a ir variando un poquito en el método. Denme un segundo. Denme un segundo. Chip. Chip. Ya, me comentan si se ve. Me parece que no se va a ver bien. Se va a ver chiquitito. Se ve pequeño, ¿verdad? Espérenme que no veo nada. Denme un segundo. Yo veo, Sí, pero con ven. lentes. Vamos a agrandar un poquito el. Por ahí ven mejor. Sí. Por favor, Más grande todavía. Por ahí. ahí se ve bien, al menos yo veo mejor. Sí, es súper. Genial. Gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.
Espérenme un segundo. Bien, los primeros 5 versículos son importantes porque de alguna manera resume Pablo todo lo que va a tratar en la carta, de alguna manera está condensado aquí. Eh, no sé si Pablo habrá sido intencional o no, habrá sido parte de la inspiración divina, pero no es la única carta que en las primeras líneas se condensa el tema, ¿sí? Se condensa el tema. Hay varias cartas donde esto sucede. Pablo, él, ¿sí? Apóstol, y esto es importante, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Es una forma interesante de iniciar una carta, de presentarse, ¿sí? En muchas partes Pablo, por ejemplo, Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado, habla ahí en Romanos. En otras cartas se presenta como apóstol inmediatamente, pero aquí dice apóstol no de parte de hombres. ¿Por qué Pablo inicia casi con ya agresivo? Pablo comienza golpeando la mesa inmediatamente. Y esto lo tenemos que entender por el propósito de la carta. La carta tiene un propósito marcado, clarísimo, de principio a fin, completo. Y el propósito de la carta es presentar una defensa o una apología del verdadero evangelio de Cristo que está siendo atacado por una corriente específica, judaizantes, que quieren anular la gracia de Dios imponiendo la obediencia a la ley como medio de salvación, ¿sí? Ese es el propósito de la carta, un ataque a los judaizantes. Ese es el tema de la carta, eso se traza a lo largo de la carta, ¿sí? Y es un punto importante porque como en muchas otras cartas se generan divisiones particulares en donde se habla de teología y se habla de práctica. En muchas de sus cartas Pablo hace esta división temática. Primera parte es más teórica, segunda parte es más práctica. Aquí vemos algo similar, ¿sí? Entonces cuando Pablo comienza golpeando la mesa de esta forma, en un segundo. Cuando Pablo dice apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, se está distanciando de estos falsos maestros que fueron levantados por su propia idea, ¿sí? Particularmente los judaizantes. Y ya vamos a ver algo importante de esto, porque Pablo va a decir que esta gente está infiltrada. Por eso este ataque es particular, no es un ataque de afuera, es un ataque de adentro. Se infiltraron adentro de la iglesia, pero ya vamos a llegar allá. Pablo defiende su ministerio, defiende su título, sus credenciales. Este ministerio que yo tengo no me lo dio un hombre, fue por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. ¿Se fijan cómo pone además la resurrección de Cristo dentro de la discusión? Ese es el eje, ese es el eje, la resurrección de Cristo. El poder de Dios que lo levantó entre los muertos es también el mismo poder que ha nombrado a Pablo como apóstol a los gentiles, ¿sí? Y todos los hermanos que están conmigo. Pablo no está solo. Hay un grupo, como en muchas de eh, de sus cartas. A las iglesias de Galacia, lo que hablábamos al principio. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Segunda vez que hace esta distinción. Pablo presenta una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y esto también es importante porque quienes están atacando son judaizantes. Los judaizantes, para entrar también en contexto, son un grupo de judíos que creen en Jesús, pero que mantienen en su visión la necesidad de la obediencia a la ley como medio de salvación. En el tiempo de Pablo, hoy día es distinto, ligeramente, pero en el tiempo de Pablo los judaizantes decían que el gentil, antes de ser cristiano, tiene que hacerse judío. Haciéndose judío puede ser un verdadero cristiano. Por eso los obligaban a circuncidar y todo eso, ¿sí? ¿Alguien había levantado la mano? ¿O no? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Bien. Entonces, por eso los judaizantes obligaban a circuncidarse, obligaban a celebrar las fiestas, a mantener la dieta kosher y todo eso. Y una vez aceptando a Cristo, tenían que mantener, porque la ley no termina, porque la ley sigue vigente en esta visión. Hoy en día, los judaizantes no son exactamente igual. Ellos no dicen que necesitamos ser judíos antes de ser cristianos. Para ellos, cristianismo y judaísmo va de la mano.
Incluso para algunos es la misma cosa, son inseparables. El asunto es que cristianismo y judaísmo no son lo mismo, son dos religiones distintas, son dos cosmovisiones distintas. Una está condenada, la otra no. Una niega a la otra. Bueno, ambas se niegan mutuamente. No son compatibles. Judaísmo y cristianismo no son compatibles, ¿sí? ¿Sabe cómo llaman los católicos a los judíos? Hermanos mayores. ¿Sabe cómo llaman los cristianos a los judíos? Pecadores que necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo porque si no están condenados. Hay una diferencia sustancial. El católico no tiene ningún problema con llamar hermano a incluso un musulmán. Pero todo aquel que niegue que Jesús provino de Dios no es hijo de Dios. Todo el que niega a Cristo está lejos de la salvación. Por lo tanto, judaísmo y cristianismo no van de la mano, ¿sí? Este movimiento judaizante hoy día sigue más vigente que nunca, lastimosamente en un auge potente hoy en día. El judaísmo está en crecimiento preocupante. Sus comunidades crecen, crecen. Y eso es preocupante, ¿sí? Pero vamos, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá hay algo interesante. Pablo dice gracia y paz. Alguien diría, bueno, sí, Pablo siempre dice gracia y paz, es normal. Sí, evidentemente es normal, pero no en el contexto de la carta. En el contexto de la carta tiene todavía más peso que Pablo mencione gracia y paz. Porque los judaizantes atentan contra la gracia, atentan contra esta gracia. Y evidentemente atentan contra el efecto de la gracia. Según Romanos, por medio de la gracia de Dios, al ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero si los judaizantes dicen que debemos obedecer la ley, pero Pablo dice que todo el que obedece la ley está maldito, ¿hay paz entre Dios y nosotros? No. No, no en vano Pablo va a decir más adelante, que ya lo vamos a discutir, han caído de la gracia. Porque eso es lo que provoca el judaísmo. Dejar y menospreciar la gracia. Solo como dato extra, y si quiere complementar, bueno, si quiere, no es una lectura complementaria, es una lectura obligatoria en la vida, pero para complementar el tema, le animo a que pueda leer Hebreos, en conjunción con Gálatas también, porque tratan el mismo tema, ¿sí? Desde una mirada ligeramente distinta, o el enfoque, cómo lo abordan, la defensa es distinto, pero suma muchísimo, ¿sí? Suma muchísimo. Así que allí para que puedan complementar todo este asunto de los judaizantes. Entonces Pablo habla sobre la gracia, sobre la paz, sobre su apostolado, y además dice, Jesucristo, que él mismo se dio por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo. Pablo presenta el sacrificio de Cristo como único medio para ser librado. No es la obediencia a la ley, no son las obras humanas. Solo el sacrificio de Cristo es el único posible, es el único medio para obtener gracia y paz, ¿sí? El cual se entregó conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien merece gloria por los siglos de los siglos. ¿De qué forma, según Gálatas, nosotros glorificamos a Dios? Cuando no andamos según las obras de la carne, sino que damos el fruto del Espíritu. Como va a decir al final de la carta, en el capítulo 5. De alguna forma se condensa los tópicos que Pablo va a presentar en la carta en estos primeros versículos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios u opinión? Perfecto, avancemos. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les está diciendo, ustedes han abandonado a Dios, han abandonado el verdadero evangelio y están siguiendo un evangelio falso, un evangelio diferente. Pero fíjense lo que dice el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que, que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero fíjense esto, me maravillo de que tan pronto, y literalmente pronto, o sea, no habían pasado ni 10 años, ni 10 años habían pasado. Y estas comunidades ya estaban
siendo atacadas, siendo distorsionadas, ¿sí? ¿Por qué habrán abandonado a aquel que los llamó? Hasta este punto no lo sabemos, ¿sí? Leímos toda la carta y ya tenemos una idea, ¿verdad? Pero hasta este punto no sabemos aún. ¿Cómo abandonaron a aquel que los llamó por la gracia de Cristo? No es, las palabras que Pablo ocupa no son arbitrarias. Que Pablo hable de la gracia justamente ya nos da una idea para seguir un evangelio diferente, pero en realidad no es otro evangelio, sino que es el mismo distorsionado. Porque sería contradictorio que yo le dijera, hay una verdad, pero están siguiendo otra verdad y se oponen. No pueden haber dos cosas opuestas que son verdad al mismo tiempo, ¿sí? No puede el cielo ser azul al mismo tiempo que lo es rojo al mismo tiempo, en el mismo lugar a la misma vez. No, no puede suceder así. Por lo tanto, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es que tuercen este evangelio de verdad. Como lo que hizo la serpiente en el Edén. No le entregó otra verdad a Adán y Eva, sino que tomó la verdad de Dios y la torció, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando se pervierte el evangelio. Hay algunos que los perturban a ustedes. Pablo va a hablarle a estas personas. Estas personas estaban perturbando el evangelio. Fíjese esto, y este es tal vez uno de los versículos también más reconocidos de la carta, versículo 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe cuál es la palabra que se traduce como anatema al español? Porque anatema no es la palabra, no es la traducción más común, no es una palabra que ocupemos comúnmente. ¿Saben el significado de anatema? Maldito pastor. Maldito pastor. No, pastores. Ya Sí, rebobinemos. no, sí, Maldito. está bien, sí. Sí, Ay, efectivamente, sonó feo, disculpe. no hay problema. Sí, la anatema, el significado directo no es maldito, pero eso significa. El concepto es algo que le pertenece a Dios, pero que fue torcido, que se profanó, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Josué, cuando conquistan Jericó, Dios dijo que todo el botín le pertenecía a él, que no tomaran nada, ¿sí? Pero hubo un hombre que se tomó una parte, profanó aquello que no le pertenecía, y eso que era divino, que era santo, porque le pertenecía a Dios, se torció, se maldijo, porque se cambió su uso, ¿sí? Se pervirtió. Y a eso se le llama el anatema, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento. Acá Pablo ocupa el mismo término para ocupárselo al evangelio torcido. Pablo ya dijo que no es otro, es el mismo evangelio torcido, ¿sí? Pero esto es interesante. Si aún nosotros, o sea, Pablo está afirmando de que aún podría haber alguno que se pervierta y divaríe y entregue un evangelio que no corresponda. Y esto es interesante, ¿se acuerdan? Bueno, estudiamos Hechos hace ratos, pero ¿se acuerdan cuando Pablo tiene el último discurso con los ancianos de Éfeso antes de volverse a Jerusalén en su último viaje misionero? Pablo bueno, les da una advertencia. Le dice, tengan cuidado ustedes mismos y del rebaño sobre el cual Dios los ha puesto como pastores, ¿verdad? Por medio de su sangre, por medio de su Espíritu Santo. Y Pablo les da una advertencia. Porque de entre medio de ustedes se levantará como lobos que buscarán devorar al rebaño. Pablo le da esa advertencia. Y Pablo, fíjense lo que dice acá, si aún nosotros, sea un Pedro, sea un Juan, porque esta idea que tiene la Iglesia Católica de la infalibilidad papal, Pablo, perdón, la toma acá y dice, no, porque aún nosotros pudiésemos predicar un evangelio distorsionado. Así que cuidado, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquito sobre eso también con respecto a los católicos. Pero lo interesante es que dice, o un ángel del cielo. ¿Les recuerda algo esa idea de un ángel del cielo entregando un evangelio torcido? Bueno, si algún día tienen el punto de discutir con algún musulmán o con algún mormón, por ejemplo, ustedes podrían decirle que sí, es cierto, la Biblia sí habla de Mahoma, la Biblia sí habla de José Smith. ¿Y dónde? Aquí, porque a cada uno de ellos un ángel les habló.
y les entregó otro evangelio. Por lo tanto, Mahoma y José Smith son anatemas. No tiene mucha gracia decir anatema, ¿eh? Decir son malditos como que le da un peso mayor, ¿verdad? Pero es que eso es lo que la palabra dice, porque han pervertido el evangelio. Y esto es interesante, hermanos, porque hay mucha gente que, y está bien, podemos hacerlo sin ningún problema. Hay mucha gente que dice que José Smith mintió y que ningún ángel le habló. ¿Y qué pasa si es cierto? ¿Que de verdad le habló un ángel, pero era un demonio? Satanás, sí. No sé si han estudiado sobre el Islam, sobre la historia de Mahoma. A Mahoma le habló un ángel. Bueno, eso dice hoy día, uno lo lee y eso aparece. Pero cuando uno empieza a buscar más de fondo, Mahoma siempre creyó que fue un demonio. A él lo convencieron de que fue un ángel. Él todo el tiempo creyó que fue un demonio el que le habló. Yo creo que Mahoma tenía razón. Un demonio le habló. Pudo haber sido, sin lugar a dudas. Y Pablo ya advertía sobre esto. Ya advertía. Cualquier persona que presente un evangelio distinto al que las escrituras presentan está bajo maldición. Está bajo maldición. Ojo, hermanos, porque aquí Pablo dice, si nosotros o un ángel les anuncia otro evangelio, sea anatema. ¿Quién es anatema? ¿El evangelio falso o la persona que lo presenta? Es la persona, porque la persona está pervirtiendo el evangelio, que no es nuestro, es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, la maldición cae sobre la persona. Mormones, testigos de Jehová, los adventistas hasta cierto punto, ¿ah? Depende del adventista. Hay adventistas que hay un grupo de adventistas, la gran mayoría lastimosamente, que afirman que para ser salvos hay que obedecer el día del Señor, el sábado. No todos los adventistas hacen eso, pero ese tipo de evangelios es otro evangelio. Los unicitarios, que presentan otro evangelio completamente distinto, malditos. Los judaizantes, y de eso va a tratar la carta. Pablo ya partió diciéndoles malditos, ¿sí? Porque Pablo se está pensando acá en los judaizantes. Pablo no está pensando en Mahoma, no está pensando en José Smith, Pablo está pensando en los judaizantes. Esto no menor, hermanos. Nosotros pensamos en ellos, pero ¿y qué hay de nosotros? Porque esto ejerce un peso sobre quienes predican el Evangelio. ¿Se ha puesto a pensar en la gente que predica a multitudes? Que predica en las calles, que predica de un púlpito, que enseña y enseña cualquier cosa, con la liviandad que se suben a entregar un mensaje o con la liviandad que le predican a otros. Pero no solo eso, hermanos. Me gustaría también trasladar la conversación hacia otro punto. Bueno, más que la conversación, la idea, para que quede ahí dando vueltas. Con qué liviandad muchas veces se entregan púlpitos a personas que no tenemos la menor idea lo que puedan predicar. El asunto de la predicación del Evangelio es complejo y muy delicado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Perseverando en esto, podrás salvarte a ti mismo y a los que te oyeren. Porque no es un asunto menor, ¿sí? No es un asunto menor. Debemos procurar siempre no estar torciendo el Evangelio, predicar realmente la bendita y santa palabra de Dios, como es, sin torcerla, sin modificarla, sin acomodarla, ¿sí? Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, lo repite, por si quedó alguna duda, sea maldito. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esta gente buscaba el favor de las personas, de la gente. ¿De quiénes buscaban el favor? Los judaizantes. De los judíos. Eran un grupo intermedio entre judíos y cristianos. Los judíos detestaban a los cristianos. Los cristianos no tenían nada que ver con los judíos ya. ¿Qué aparece entre medio? Los judaizantes, un grupo de cristianos que quiere estar bien con todos, ¿sí? Como él nunca queda mal con nadie, ahí está el judaizante. Sí, Cristo, sí, por supuesto. ¿Y la ley? Sí, la ley también.
pero no son contrarios. No, 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 no. Son complementarios. Busca quedar bien con ambas partes. ¿Pablo buscaba quedar bien con ambas partes? No. A veces nosotros no buscamos, a veces es inconsciente y a veces consciente. Tratamos de ser políticamente correctos para no herir susceptibilidades, para no caer mal, maquillamos un poquito la verdad, omitimos un poquito de información, cambiamos un poquito los términos para no incomodar. Y tratamos, no estoy comparando eso con ser judaizante, sin lugar a dudas, pero aplicar la misma idea de buscar favoritismo. Y en esa idea de buscar favor o estar con una balanza equilibrada, negociamos el Evangelio o negociamos nuestra fe. No debe ser así. No buscamos el favor de los hombres. Y sin lugar a dudas, no lo vamos a tener. Jesús ya lo advertía, el mundo nos va a odiar. ¿Cuál es el fin de buscar acomodarnos a este mundo y buscar el favor del mundo? Hay un cristianismo que busca estar bien con el cielo y bien con la tierra. Pero no es posible. No estoy diciendo que o sufrimos por la causa de Cristo toda nuestra vida y somos infelices, o nos congraciamos con el mundo y vivimos una vida en paz acá y sufrimos por la eternidad. No, no ese es el punto. El punto es cuando negociamos nuestra fe, con tal de tener un poco de comodidad, con tal de estar tranquilos, con tal de no incomodar, con tal de no perder amistades. Y eso no debería suceder. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué busca usted? ¿El favor de Dios o el de los hombres? Probablemente digamos todo el favor de Dios. ¿Dicen eso nuestras predicaciones? ¿Dicen eso nuestras actitudes? Ahí debería estar la respuesta, evidentemente. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque Cristo incomoda, porque Cristo golpea el orgullo. Eso produce el Evangelio, ¿sí? Eso produce el Evangelio. Quiero que sepan, hermanos, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bien. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio... Pastor, Sí, sí, sí. súper profundo eso. Sí. Súper. Sí. Tal, Sí, tal vez no uno lo luchemos ve. con judaizantes, pero el Mm, contexto es similar. sí, sí. Amén. Fíjense esto porque Pablo va a hacer un giro interesante en su argumento, ¿sí? Antes de pasar a los argumentos teológicos profundos que ya va a llegar a ello, Pablo va a hablar de su propio testimonio. Y esto es importante, porque tiene una razón de ser, ¿sí? Distinto es la carta a los hebreos, que en la carta a los hebreos no hay un testimonio personal en todo el argumento. Es teológico puro, ¿sí? Denso, profundo. Pero acá era interesante la argumentación de Pablo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Por eso no agrada a los hombres, evidentemente, ¿sí? No va a suceder así. Pues esto es importante. Ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pregunta abierta. Entonces, Pablo, si tuvo una revelación de Jesucristo acerca del Evangelio, ¿hoy día podemos tener revelaciones de Jesucristo? No con mayúscula. Bueno, aquí me gustaría citar Hebreos también. ¿Qué dice el capítulo 1? ¿Cómo comienza? En otro tiempo, antes, Dios nos habló por medio de los profetas, ¿sí? Pero hoy día nos habla por medio del Hijo, o en hijo, como si fuese una especie de idioma, ¿sí? En hijo. ¿Qué significa eso? Que hoy día nos habla por medio de Jesús. Alguien diría, sí, pues, si Jesús me dio la revelación. ¿Se refiere a eso? Cuando el autor de Hebreos habla de el hijo, no está hablando de que Jesús baje y nos hable audiblemente de manera personal. Tenemos que interpretar a la luz de las propias escrituras. Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí.
En Camino a Maús les iba explicando cómo desde la ley, pasando por los salmos, los profetas, todo hablaba de él. Jesús le dijo a las autoridades de los judíos, ustedes buscan en las escrituras la vida eterna, pero ellas hablan de mí. Por lo tanto, la palabra de Dios, las escrituras, es la voz de Jesús y por medio de ella nos habla Dios hoy día. Y por otro lado, cuando Pablo dice que recibió una revelación de Jesucristo, ¿habrá recibido Pablo la revelación de que la gente tiene que diezmar sus casas, sus autos, para que él pueda comprarse un jet privado, así no viajar con demonios? Dudo, porque no habían jet en esa época. Tal vez un carruaje, puede ser. No. ¿Qué recibió Pablo en esa revelación? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos saberlo. Lo que Pablo recibió en esa revelación fue el Evangelio, ni más ni menos. Pablo no recibió revelaciones sobre ungir con harina o soplar o hacer con el bastón así para que la gente se caiga de espaldas. No recibió ese tipo de cosas, Pablo. Pablo recibió el Evangelio. Entonces la pregunta la tendremos que reformular. No es si hoy día Jesús nos puede revelar cosas, es Dios nos va a revelar por medio de Jesús su Evangelio hoy en una revelación personal, particular, especial. Aparte de la que ya existe, jamás. Solo la que ya existe. Exacto, exacto. No va a suceder. Ojo acá, quiero matizar, porque yo no sé cuántos se han entrometido en el mundo del Islam y el evangelismo hacia el Islam, testimonios de islámicos. Hay muchos islámicos, musulmanes, que se convirtieron a Cristo por revelaciones personales, por sueños, particularmente por sueños. Cuando uno tasa esto, o pesa un poquito este asunto, uno llega a una conclusión. No es que ellos recibieron el Evangelio por los sueños, ¿sí? Estos sueños les apuntaron a Cristo, pero el Evangelio lo encontraron en las Escrituras, en las Escrituras. Y eso es algo que debemos tener claro. Dios no va a dar revelación nueva acerca de su voluntad en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a su carácter y naturaleza. No existe eso. Podríamos discutir en otro momento si Dios podría revelar si va a haber un terremoto de aquí a 2 semanas más y tendríamos que juntar agua y luz. ¿Sí? Podríamos discutirlo en otro momento. Pero lo que es indiscutible es que Dios no va a entregar ninguna revelación. ¿Sabe lo que dice Pedro sumando a esto? Que la revelación no es privada. Ya no existe eso. Es por medio de las escrituras. Dios nos va a hablar por medio de las escrituras. Y si Dios ocupa otro medio, dos cosas. Uno, tenemos que reconocer nuestra terquedad, porque solo por eso, si Dios llegase a ocupar otro medio, solo por terquedad, porque no estamos haciendo caso a su voz, ¿sí? Y en segundo lugar, ese medio no va a decir nada que la Biblia ya no diga antes. No podría decir nada, ¿sí? Es importante y aún así justamente nos va a llevar a las escrituras. Tiene que suceder así. Pablo, y esto es importante, porque nos podríamos preguntar, pero ¿y por qué con Pablo fue así? Y acá, aunque no tengamos la respuesta certera, porque la Biblia nos la da, hay distintas opiniones al respecto. En lo personal, creo yo que era una forma de credencial para el propio Pablo. Y lo va a mencionar. Pablo se presentó delante de los apóstoles y les dijo, este es el evangelio que el Señor Jesús me reveló personalmente. ¿Y qué confirman los apóstoles? Sí, eso es lo que Jesús nos enseñó, justamente. Lo que ayuda a que reciban a Pablo, lo que confirma el apostolado de Pablo. Y justamente en ese tono Pablo menciona esta experiencia como una credencial de su apostolado, ¿sí? Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Claramente su testimonio era conocidísimo, el de Pablo, ¿sí? En el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En Filipenses también Pablo habla un poquito acerca de eso. Pero cuando Dios que me apartó, perdón, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o en otras palabras, no pedí opinión de nadie, ¿sí? No la pedí. No consulté si esto era la revelación de Dios o no. Dios me habló, yo escuché la voz de Dios y yo actué, ¿sí? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. El libro de Hechos registra un poco de un poco, ¿ah? Porque Lucas toma 3 años de historia y al bolsillo. Registra brevemente esto Lucas, pero lo menciona, ¿sí? Aparece allí. De hecho, de Arabia tuvo que escapar, no estuvo mucho tiempo allí. Entonces, 3 años después, fíjense esto, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. 3 años después, hermanos. 3 años después, predicando para Pedro el Evangelio, o sea, Pablo el Evangelio, predicando. 3 años después subió a Jerusalén para conocer a Pedro y estuvo con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese Jacobo, el hermano del Señor, es Santiago, ¿sí? El que escribe la carta a los Santiago. La gran mayoría, a los Santiagos, las cartas a Santiago. La gran mayoría asume que esa carta de Santiago la escribió el hermano de Jesús. Este Jacobo, o Santiago, es el líder de la iglesia de Jerusalén. Y esto es tremendamente importante, porque este Jacobo no era apóstol original de Jesús. Él se convirtió luego de la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Que Pedro no era el líder, como afirman los católicos, ¿verdad? Es más, Pedro se somete a Santiago, agacha el moño delante de Santiago. Y no solo de Santiago, también delante de Pedro, ¿sí? Delante de Pablo, perdón. Esta idea de la infalibilidad papal del bolsillo saca, ¿sí? En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Pablo está relatando su propio testimonio de puño y letra, ¿sí? Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. No por su persona, como si él tuviese algo en particular, sino por el hecho de que Dios haya transformado a alguien como Pablo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Avanzamos al siguiente capítulo. Entonces, después de 14 años, subí a Jerusalén otra vez con Bernabé llevando también a Tito. Aquí sube con Tito. Tito era un griego, gentil, ¿sí? Bernabé, conocemos un poquito de Bernabé, compañero de Pablo. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles. Si la carta de Gálatas fue escrita antes del concilio de Jerusalén, este, este suceso de subir a Jerusalén es un suceso intermedio, muy probablemente en una de las primeras ofrendas que se entregan en Jerusalén, en un momento de hambruna que había allí, que hecho registra un evento que pudiese estar conectado con este, ¿sí? Les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, las autoridades de la iglesia, en otras palabras, para asegurarme, fíjense, esto es importante, de que no corría ni había corrido en vano. Esto es importante, hermanos. Fíjese la pregunta que voy a hacer, ¿ah? La pregunta que voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su predicación con otra persona antes de predicarla para que le dé la opinión si acaso está bien o no? Uf, ¿verdad? Sí, sí. No, no estoy diciendo que tengamos que hacerlo siempre, no es el punto, ¿ah? Pablo se tomó su tiempo igual para hacerlo. Se tomó su tiempo. Pero el punto no es cuánto tiempo se tomó Pablo, el punto es la actitud de Pablo, es 14 años, ¿sí? Todavía me queda un resto, no, todavía pasé. Debí haberlo presentado hace rato ya. Eh, el punto es la actitud de Pablo. Porque Pablo dijo, si aún nosotros, ¿se acuerdan? Si aún nosotros a un ángel les predica otro evangelio. Y Pablo dice, bueno, voy a presentar mi evangelio. No porque crea que esté mal, sino porque hay un orden, hay una autoridad. Y Pablo reconocía esta autoridad en la gente de Jerusalén. Y en humildad, Pablo expone su corazón y dice, esto es lo que estoy predicando.
¿Es lo que Cristo les enseñó a ustedes también? ¿Es eso también? Pablo asume que él no es infalible. Ese es el punto. Pablo asume que él podría equivocarse, que él podría equivocarse. Muchas veces nosotros somos bastante seguros de lo que hacemos, y está bien en cierto punto, ¿ah? Pero a veces demasiado seguros, a tal punto que asumimos que no podríamos equivocarnos, que no podríamos ser corregidos. Y eso no es muy humilde, ¿sí? Repito, no estoy diciendo que todo lo que hagamos tenga que ser pasado por un filtro, ¿sí? En algunos lugares sí sucede así, ¿ah? En algunos lugares sí se revisan los mensajes antes de. En algunos lugares yo he conocido iglesias en donde se hace un trabajo de revisión posterior a la predicación. Una persona predica, entrega el mensaje y luego se hace una evaluación. Los líderes o los pastores revisan la predicación. Oye, esto estuvo bien, en esto faltó algo, aquí hay que corregir. Se hace siempre un trabajo de revisión, ¿sí? En otros lugares, lastimosamente, esa revisión lo hace el Estado. El Estado obliga a ciertas iglesias a filtrar todos los mensajes que se predican, ¿sí? Evidentemente este no es el caso, ¿sí? Entonces, esto nos habla un poquito de la humildad de Pablo y también nos invita a también tener un mismo corazón. Eso no significa que no estemos seguros de lo que creemos. Tenemos que estar seguros de lo que creemos, por supuesto. No podemos predicar con la duda de si estamos predicando lo correcto o no. Si eso sucede, no deberíamos predicar. Yo no puedo subirme a la iglesia, hermano, yo no sé si esto está bien o no, pero parece que Jesús es Dios. No estoy seguro, pero parece. No, hermanos, no, evidentemente no. Tenemos que estar seguros de lo que creemos, ¿sí? Pero también al mismo tiempo tener un corazón humilde, dispuesto a ser corregido en los asuntos secundarios, ¿sí? Si alguien viene a corregirme, hermano, ¿sabe qué? La tenía está mal. Muchas gracias por la opinión, pero no me importa, que le vaya bonito, ¿sí? Es un hereje. Estamos hablando de asuntos secundarios, ¿sí? Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Pablo ocupa este evento de su viaje a Jerusalén con Tito para ocuparlo como un ejemplo. Ni los líderes obligaron a Tito a circuncidarse cuando él era griego, era gentil. ¿Por qué vienen estos otros judaizantes a obligarlos a ustedes? Si ni aun los líderes, los de alta reputación, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? De alguna forma eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, hermanos, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Este someternos a esclavitud es volver a la ley. Circuncidarse, ponerse el gorrito, ponerse la túnica, andar con las cositas judías, decir shalom y todo ese tipo de cosas. Tocar el chofar, todo ese tipo de cosas. Que las digo con peso. Ese tipo de cosas apuntan a una introducción del judaísmo o de los judaizantes en las iglesias. No es extraño que hoy día veamos comunidades que antes eran pentecostales fuertes, que abrazaban el verdadero evangelio y la gracia, y que hoy día están muy cercanos a los judaizantes o ya de golpe son judaizantes. Muchos cristianos. Creo que les contaba el caso de Abel Zabala. ¿Se los conté o no? Sí, les conté el caso de Abel Zabala. Judaizante. Judaizante. ¿Cómo pasa eso? Este método, hermanos, bueno, Salomón lo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Los judaizantes no evangelizan, no tienen cómo. ¿Usted cree que se va a parar en una plaza a decir vengan a circuncidarse y dejen de comer cerdo? ¿Quién va a convencer con eso a alguien? Nadie. ¿Sabe cómo crecen? Y esto es lo más triste, por medio de la infiltración. Se entrometen en comunidades cristianas. Eso se llama proselitismo.
y transforman a comunidades cristianas a su idea. Y creo que lo he comentado también. Lastimosamente, el 99,9% de la gente que se vuelve judaizante, ¿sabe a qué denominación pertenecen? Pentecostales. Pentecostales. Infiltradísimos, hermanos. Esto es preocupante, hermanos. Preocupante. ¿Usted se ha puesto a pensar de que hay gente espiando sus comunidades, sus iglesias? Hay personas que están a su lado que pueden ser infiltrados, falsos hermanos. ¿Se imagina pensar que alguno de nuestros hermanos puede no ser un hermano? ¿Cuánto poder tenían estos judíos para entrometerse dentro de las comunidades cristianas para hacer esto? ¿Cree que le diga algo más loco? Los judíos siguen teniendo el mismo poder. Y todavía más. Este es un entre paréntesis. Pero, y no tiene que ver con los judaizantes, pero sí tiene que ver con las comunidades judías. Está comprobado, hay documentos públicos, hermanos, que Israel se infiltra en iglesias cristianas para poder conocer su audiencia, para poder darle dinero a pastores o a líderes cristianos para promover el favoritismo hacia Israel. Hay documentos públicos en la nación de Estados Unidos, en donde se invierte, el gobierno de Israel invierte dinero para actuar, para influir en las comunidades cristianas en Estados Unidos. Eso pasa, sigue pasando, sigue sucediendo. Es triste, es lamentable. Y aquí Pablo, estamos hablando de cerca de 2000 años atrás. Y la iglesia experimentaba los mismos ataques desde adentro, infiltrados. No es extraño entonces que Pablo diga que no nos tenemos que preocupar tanto por el mundo. Las personas peligrosas son aquellas que están dentro y son falsos. De hecho, Pablo en un momento lo hemos estudiado. No se aparten de los que están afuera. Si Dios nos llamó, es imposible apartarnos de los que están afuera. Pero apártense de los que estando dentro. Dicen ser hermanos y no lo son. Hay que ser cuidadosos, ¿sí? Pero ¿cuál es la actitud de Pablo? A los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Pablo lo que está diciendo es, vamos a pelear, vamos a dar la pelea. No nos vamos a callar, no vamos a permitir que esta gente nos esclavice. No lo vamos a permitir. Bueno, lastimosamente hoy día muchos lo han permitido, ¿sí? Esto es bien interesante porque hay mucha gente que ante una crítica sobre alguna cosa, alguna persona incluso, muchos cristianos dicen, no, pero es que hay que estar orando simplemente, es que no hay que juzgar, es que hay que pedirle a Dios que haga su voluntad simplemente. ¿Qué dice Pablo al respecto? Si la iglesia está siendo atacada, no podemos simplemente orar. Tenemos que defender, porque Pablo le va a decir a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos predicar el evangelio. Predicar el evangelio es la mejor manera de defender, predicando la verdad, predicando. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace excepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Suena bien despectivo lo que dice Pablo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ese Pedro, ese Santiago, ese Juan, a mí no me enseñaron nada. Yo ya lo sabía. Jesús me lo había revelado, ¿sí? Pero el punto de Pablo no es ser como medio petulante ni altanero, sino justamente defender la idea de que el evangelio que Pablo predica se lo reveló Jesús. Ningún hombre lo hizo, ¿sí? Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Esto es crucial, hermanos, para entender el desarrollo de Pedro y la visión católica de Pedro. Los católicos dicen que Pedro fue el Papa de Roma, ¿verdad?
¿Saben qué parte de la Biblia dice que Pedro estuvo en Roma? No, es ninguna, es ninguna. Si yo le pregunto, ¿sabe usted cómo murió Pedro? Muy probablemente cite la idea de que Pedro murió en Roma crucificado de cabeza, ¿verdad? No es la única teoría que existe. Hay otra teoría sobre la muerte de Pedro. ¿El ministerio de Pedro era con los de la circuncisión o con los de la incircuncisión? Con los de la circuncisión. En Roma la comunidad era más gentil que judía. Pedro no aparece en ningún lado de Roma. En la carta de Pedro, Pedro le habla a otra comunidad en donde estaba allí trabajando, en otra comunidad que no era la de Roma. Hay mucho debate, pero muchísimo debate sobre la muerte de Pedro en Roma. Muchísimo, hermanos. Muchos datos que son tremendamente discutibles sobre la muerte de Pedro en Roma. ¿Sí? Aquí Pablo nos está dando un poco de clave. Pedro no trabajó con los gentiles, trabajó con comunidades judías. Ahí fue su llamado. Judías que se habían convertido a Cristo. ¿Sí? Él le iba a predicar a los circuncisos. Pablo se enfocaba en los incircuncisos, y estaba bien, ¿sí? Pero que dice, fíjense, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, o judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. O sea, Dios estaba con él y Dios estaba conmigo. Dios lo envió a él y Dios me envió a mí. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, este Jacobo es el hermano de Jesús, ¿sí? Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que ellos aprobaron su mensaje. Y Pablo aparece en las cartas de Pedro. Pedro en un momento dice, hay gente que toma las cartas de Pablo, y sí es cierto, son complejas, y las distorsionan. Pero lo interesante que dice Pedro sobre las cartas de Pablo es que las tilda de palabra de Dios. Las tilda de palabra de Dios. Pedro confirma el apostolado de Pablo. No tenemos solo a Pablo hablando de Pedro, tenemos a Pedro hablando de Pablo, confirmando lo que Pablo ya decía. ¿Sí? Y eso es importante. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Sí? Y eso es algo que Pablo hace en su ministerio. En más de una oportunidad junta colecta para poder ayudar a particularmente a la gente de Jerusalén. ¿Sí? Y aquí viene el cuento. Este asunto es el polémico. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. ¿El Papa de Roma? ¿Corregido? ¿No era infalible el muchacho? Corregido. Y bien calladito que quedó Pedro. ¿Qué habrá pasado? Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, el hermano de Jesús, él comía con los gentiles, Pedro. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Temía, tenía miedo. Pedro tenía miedo de la... ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, ¿sí? Pedro temía de los judíos. ¿Cuánto poder e influencia tenían las comunidades judías en ese tiempo? Hoy día no es distinto. Siguen teniendo poder e influencia los muchachos. Siguen teniendo mucho poder e influencia. Pero Pedro, por el miedo, se dejó dominar. Qué extraño, ¿eh? No, la verdad no tanto en Pedro. Ya no es primera vez que Pedro hace algo por miedo, ¿verdad? Ya había cedido también por miedo. Lo interesante es que lo vuelve a hacer. Qué fácil que juzgar a Pedro, ¿verdad? Es fácil. Pero somos bastante similares a Pedro. Bastante similares. Caemos una vez y muy seguramente nos vamos a encontrar cayendo otra vez. Como Pedro. Muy similar a Pedro, ¿sí? Pero el problema de Pedro no fue que cayó solito. Y ese es el problema, ¿sí? Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía. Pablo no tiene problemas con confrontar, ¿ah? No tiene problemas con confrontar. Hipócrita era Pablo, era Pedro, hipócrita.
El problema es que se le unió gente, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esto es peligroso, hermanos, porque el pecado de Pedro hizo que otros cayeran en el mismo pecado. Ahora, ¿por qué? Si Juanito Pérez hubiese hecho esto, ¿hubiese sido influyente? Meh, no, evidentemente no. ¿Por qué fue influyente? Porque era Pedro. Pastor Simón, ¿iba a decir algo? Sí. No iba a responder eso porque era Pedro. No era Sí, cualquiera. efectivamente. ¿Cómo lo llamó Pablo a Pedro? Una de las columnas, de los altos mandos, por decirlo de alguna forma, de los importantes. Los lugares de influencia son peligrosos, porque querámoslo o no, la gente está mirando. Aun cuando digamos que no, no tienen que mirar a Cristo y no a los hombres, miran a los hombres. Nosotros lo hacemos también. Y de alguna forma influimos, positiva y negativamente. Hay un dicho que es cierto. El pecado salpica, salpica. Bernabé fue influenciado por Pedro y cometió el mismo pecado. No solo él, fueron varios, fueron varios. Por eso debemos ser cuidadosos con cómo nos conducimos en la vida. Tal vez alguien diga, bueno, yo no soy líder, entonces me salvo un poco. Pues no, siempre hay gente que nos está mirando. De alguna u otra manera, hay gente en la cual influimos para bien o para mal. Tal vez no va a ser lo mismo, pero van a tener una opinión negativa, sin lugar a dudas. El pastor Simón. Sí, yo creo que se agrava más la situación cuando recordamos que Pedro le entendió primero el tema del Evangelio a los gentiles antes que Pablo, porque en Hechos de capítulo 2 al capítulo 9, después de que Pedro predica en la casa de Cornelio, que era un gentil, reciben el Espíritu Santo, y él ya había visto una visión y Dios le había confirmado que también el Evangelio era para los gentiles. Entonces, claro, si vamos recordando todos estos pasajes que aparecen en el libro de Hechos, con justa razón, Pablo después lo trata de hipócrita, y al final de todos, Pedro fue el primero de todos los apóstoles en entender la expansión gigante que iba a tener el Evangelio, y que después se comportara así con los gentiles era absolutamente fuera de lugar. Sí, detalle que aparece en el libro de Hechos que es importante recordar también. Sí, definitivamente. Si tomamos una datación temprana del texto, lo de Cornelio pasó antes. Lo de Cornelio fue antes. Entonces eso agrava todavía más, efectivamente, la situación de Pedro. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Es que Pedro no le dijo, ¿y quién te crees tú? Pedro no le dijo, yo soy aquí el líder, tú no. Tú vienes apareciendo recién. No, Pedro, Pedro agachó el moño. Pedro reconoció. Si eso es lo tremendo, es que es hipócrita, pero humilde el canalla, po. Eso es. Lo importante suena a un post de imagen, pero lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y Pedro comenzó varias veces, y por lo general comienza mal, pero termina bien, termina mejor de cómo comienza. Y por eso Pedro nos representa muchísimo, muchísimo, como creyentes. Porque, claro, alguien podría decir, pero ¿cómo Pedro cayó si sabía que estaba mal eso? Si ya había aprendido. ¿Y acaso nosotros no hemos aprendido que mentir está mal? ¿Que la envidia está mal? ¿Que el orgullo es malo? ¿Acaso no lo hemos escuchado? ¿Acaso nosotros mismos no lo hemos enseñado a otros? Y aún así lo hacemos. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que no presenta héroes perfectos, los presenta muy humanos, muy humanos. A veces hasta ah, fríamente humanos, tenebrosamente humanos. Es que eso es lo que somos. Lo más impresionante es que estos hombres seguían siendo usados por Dios. Seguían siendo usados por Dios. ¿Sí? Que, ¿saben por qué Pablo ocupó este ejemplo? Porque es un ejemplo de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. No solo del peligro de los judaizantes.
que pudo hacer caer aún a Pedro, ¿sí? Y a Bernabé, sino al mismo tiempo de la gracia de Dios, porque Pedro se arrepintió una vez más, ¿sí? Una vez más, se arrepintió. ¿Tenemos ese corazón corregible nosotros? Si alguien nos corrige, estamos dispuestos evidentemente con justa razón, ¿sí? Si alguien nos corrige con justa razón, ¿vamos a defendernos por orgullo? ¿O vamos a ser capaces de decir, sí, tienes razón? Este es un pasaje de disciplina. Hay gente que dice, pero no sé, sobre todo en las redes sociales, aparece un personaje que critica a un montón de pastores o de líderes. Y nos falta el comentario que dice, ay, pero es que eso se dice en privado, tienes que reprenderlo en privado. ¿Es cierto eso? ¿Toda la reprensión tiene que ser privada? ¿O puede haber una reprensión pública? Porque aquí Pablo no le dijo, Pedro, ven, quiero conversar contigo. De frente, delante de todos, públicamente. ¿Habrá actuado mal Pablo? ¿Fue impulsivo Pablo? ¿O estuvo bien Pablo? Yo acá soy Team Pablo. Pedro pecó públicamente, públicamente tenía que ser reprendido. Su pecado no fue oculto, fue público. Públicamente los menospreció. Además, su pecado afectó a un montón de gente. Tenía que ser reprendido. En la disciplina en las escrituras sí se habla de una reprensión pública. Hay un paso dentro de toda la reprensión en donde tanto Jesús como Pablo, si la persona no se arrepiente y es expuesta a más testigos, llega un punto en donde las escrituras dicen que se presente delante de la iglesia públicamente. Y si la persona no se arrepiente, que se considere como un gentil, que ya no pertenece a la iglesia, ¿sí? Pero no solo eso, hay más juicios públicos dentro de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo reprende, por ejemplo, aunque no es cristiano, pero reprende a la mujer endemoniada, lo hace ahí mismo, no la llama aparte, la reprende en ese mismo lugar. Ananías y Zafira no podemos decir que era privado, estaban todos, tanto así que la gente se llenó de miedo por todo lo que vio. La rebelión de Coré en el Antiguo Testamento fue, fue público. Distinto fue el pecado de Aarón y María, eso fue privado. O el pecado de David fue privado. Tenemos de las distintas circunstancias en las escrituras, privadas y públicas, pero es de acuerdo al contexto. Coré públicamente se rebeló en contra de Moisés y Dios. En cambio, Aarón y María fue más en secreto, ¿sí? David también fue confrontado por Natán en secreto. Se arrepintió David. Si no, probablemente hubiese escalado a niveles más públicos. Pero sí, la reprensión es necesaria y es por el peligro que esto conlleva, por las altas consecuencias que esto conlleva. Es necesaria la disciplina dentro de la iglesia. Creo que lo hemos conversado en otros módulos. Corintios es un caso bastante importante al respecto, pero es necesaria la reprensión. Y ojo, nadie está libre de la disciplina. Todos. Si Pedro era de las autoridades y fue disciplinado, para todos corre igual. No hay privilegios disciplinarios dentro de la iglesia. No debería haberlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Delante de todos. Así le dijo. No le tembló la mano. Pablo lo confronta. Fue agradable en lo absoluto, pero era necesario. Era necesario. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, fíjense en esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto Pablo lo dice en Romanos. Pablo lo menciona en Romanos, ¿sí? Pero acá hay algo importante. Yo no sé cuánto están siguiendo su lectura en la Reina Valera.
¿verdad? Ahí vi uno. Aquí no dice en el versículo 16. No dice la fe en Cristo. Yo estoy leyendo la NBLA. En la Reina Valera dice, sino mediante la fe de Cristo Jesús. El verso 16 del capítulo 2. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo es eso de la fe de Cristo Jesús? Pequeño, pero ha generado debate esta cosa. Bueno, la gente debate por todo. Cualquier pasaje que mencione, en algún momento se debatió. Pero este es importante. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Cristo Jesús. ¿Por qué la fe de Cristo Jesús? ¿Que Jesús tenía fe como la nuestra? ¿Era una fe salvífica? ¿O era la fe que tenía Jesús? ¿O era la fe de Jesús en el sentido de que Jesús es el autor y consumador de la fe? ¿A qué se referirá? ¿Será la fe de Jesús? ¿Y por qué esta versión dice en Cristo Jesús y no de Cristo? ¿Cuál traducción es correcta? La respuesta es ambas traducciones son correctas, ¿sí? Ambas traducciones son correctas. La Biblia nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo va a decir también más adelante, pero Romanos, citando a Habacuc, dice que el justo vivirá por la fe. Que la fe es donde Dios, dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Esta fe que proviene de Cristo, y si nuestra fe está en Cristo Jesús, es que podemos ser justificados, ¿sí? Y la palabra en griego en y de permite ambas cosas. Incluso algunos comentaristas creen que Pablo voluntariamente ocupó una conexión que permitía ambas interpretaciones. Eso creo que no lo llevaremos a saber nunca, pero ambas traducciones son permitidas y ambas traducciones son correctas a la vez, ¿sí? ¿Es la fe de Jesús? Sí, porque Él es el autor y consumador de la fe, pero es por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? En Jesús. Pastor Simón. Sí, estaba revisando el texto griego, lo tengo aquí en la Biblia Logos, y justamente estaba revisando esa palabra y me llamó mucho la atención porque la palabra en griega permite justamente las dos traducciones porque significa pasar a través de o atravesar o que sea la causa de algo. Sí, Y es justamente que se puede traducir de las dos maneras, por medio de la fe de Jesucristo o de la fe en Jesucristo, porque la palabra lo permite. sí, sí. Sea cual fuera, la fuente es Jesús, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿sí? Ya sea la fe de Jesús o en Jesús, es Cristo el autor de esta. Es Él el que permite la salvación, ¿sí? Como lo va a decir en Efesios, la fe termina siendo el medio, ¿sí? Hermana Silvia, va a decir, quería, no, ay, perdón, perdón. Entonces, es una ligera discusión, pero interesante ahí para que lo tenga, para revisar justamente la complejidad de la traducción, porque la Reina Valera dice de, las otras traducciones dicen en, porque en suena más clarificador, es más sencillo para nosotros entenderlo. Cuando dice en, estamos más familiarizados con la idea de en Cristo, ¿sí? Y lo va a decir acá, literalmente, justificados por la fe en Cristo, lo dice el mismo versículo abajo, ¿sí? En Cristo, lo repito otra vez aquí mismo, ¿sí? Acá igual lo va a decir, justificados en Cristo, porque el punto es el mismo, ¿sí? Esto no es un problema de si la traducción es dinámica o formal, no, es que la palabra permite ambas traducciones, ¿sí? La permite. Entonces, el punto de Pablo es que por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, las pretensiones judías de querer obedecer la ley para salvarse son insignificantes o infructuosas. No se pueden, no se pueden salvar por la ley. Ahora, yo no sé si ustedes lo sabían, pero los judíos actualmente no se rigen por la ley. El judío actual, el judío general, en general, no se rige por la ley. Se rigen por el Talmud, que son tradiciones humanas. ¿Por qué no se rigen por la ley? Porque no pueden obedecerla. La ley exige el tabernáculo,
exige el templo la ley. Sin templo no hay ley. No pueden obedecerla. No pueden cumplirla. Por lo tanto, no pueden regirse bajo la ley. Eso es lo irónico y la ignorancia de comunidades como los adventistas, que ellos dicen que sí tenemos que obedecer la ley, pero ¿por qué algunas cosas sí y algunas cosas no? Porque los adventistas guardan el sábado, pero ellos no hacen el sacrificio de holocausto. ¿Sabe lo que va a decir Santiago? Que de nada sirve cumplir el 99% de los mandamientos. Si fallamos en uno, somos responsables de todos. Por lo tanto, por eso Pablo dice, lo va a decir, el que pretenda salvarse o justificarse por medio de la ley está maldito. ¿Sí? Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? En ningún modo. En ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, o si yo pretendo tratar de salvarme por medio de las obras de la ley, que era lo que estaba antes, ¿verdad? Eso destruido, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo moría a la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que Pablo está diciendo es, si hemos muerto a la ley por causa de la ley, y Pablo lo dice en Romanos, ¿verdad? Cuando yo conocí la ley, entonces morí porque la ley produjo pecado en mí. No porque la ley sea mala, dice Pablo, sino porque el pecado, tomando ocasión de la ley, ¿sí? Vino a producir la muerte en mí, el mal en mí. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, si nosotros hemos dejado la ley, no podemos nosotros reedificar eso. No podemos reedificarlo. Porque si pretendemos regresar a la ley, vamos a morir. O dicho de otra forma, como lo dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para preservación del alma. Con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Avanzamos, ¿sí? Retroceder es volver a la ley. No podemos, ¿sí? No podemos. Con Cristo he sido crucificado. Y esto también de los pasajes más famosos. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pero como no viene por medio de la ley, entonces es la gracia de Dios la que nos salva, ¿sí? En resumen, no se puede fundar la fe en Cristo Jesús, en Cristo sobre los cimientos del judaísmo, sino sobre Cristo mismo. Exactamente, exactamente. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso nosotros podemos, por eso Cristo vive ahora en nosotros, en el sentido de que es su justicia la que está en nosotros. Sí, Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero Pablo está hablando de la justificación también y en el contexto de la ley. Cristo, al nosotros morir por medio de la ley, porque hemos muerto, tenemos la vida de Cristo. ¿Y Cristo obedeció la ley o no? Sí. Y esa se nos imputa a nosotros, esa obediencia se nos es atribuida a nosotros. Por eso dice Pablo, lo que vivo en la carne ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Porque ya no necesito obedecer la ley para ser salvo. Ahora vivo por la fe en Cristo, creyendo de que en Él soy salvo, por Él soy justificado, por la fe en Cristo o de Cristo soy justificado, ¿sí? Y esto evidentemente resalta la gracia de Dios, porque Pablo dice, no lo merezco. Es más explícita esa verdad en Romanos que en Gálatas, pero también está acá, ¿sí? Es mucho más explícita en Gálatas. Pero fíjense lo que dice, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo Pablo, entre medio de tanta cosa compleja, es capaz de introducir el amor de Dios? Está hablando de cosas complejas, Pablo, profundas, densas. La justificación es un tema denso, sin lugar a dudas. Y Pablo habla de que Cristo lo hizo al entregarse por amor por nosotros. Se entregó a sí mismo por mí. Por esta razón es que podemos ser justificados, no por obediencia a la ley. Y esto ya lo mencionó Pablo al principio. Lo mencionó al principio de su carta, ¿se acuerdan que leímos la introducción? Ahí también estaba mencionado esta idea, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? No sé si quisieran comentar algo porque nos quedan 6 minutos. No sé si avanzamos esos 6 minutos o quisieran discutir algo. Avancemos todo lo que se pueda, dice.
Gálatas 3. Uf. Es que tengo dudas en este capítulo, por eso quiero avanzar. Ah, vamos allá. No sé si quieren ver la duda al tiro. O no sé si vamos a alcanzar si avanzamos, po. No, siga nomás, si está justo en los primeros versículos, así que Bien, está en el versículo 3 mi duda. vamos, 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 vamos. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién los ha maravillado? O hechizado incluso? Algunas interpretaciones pueden llegar a considerarse. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Hay un pastor que parafrasea esto y cómo Pablo los llama insensatos, tontos, dice o necios, dicen algunas traducciones. Él parafrasea este versículo y dice, mis estimados estúpidos Gálatas. Así lo parafrasea, porque como Pablo les expresa cariño, pero al mismo tiempo les da palo, al mismo tiempo, ¿sí? Y es cierto, es que Pablo, realmente esta doctrina es aberrante contra todo lo que significa el Evangelio y Cristo. Por eso Pablo está tan ardientemente contendiendo con esto, porque realmente es aberrante, desprecia. Si lo podemos tomar el paralelo, Hebreos va a decir que es pisotear la sangre de Cristo. Es eso. Es tener como inmunda la sangre de Jesús. Porque no es suficiente. No es suficiente el sacrificio de Cristo. Pero el autor dice que sí, una vez y para siempre. Ese sacrificio sí nos hizo perfectos. No así el de los animales, ¿sí? ¿Quién los ha fascinado ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente crucificado? O sea, ellos conocen el Evangelio. Se les presentó el Evangelio. Pablo no está asumiendo de que vieron a Cristo. Tal vez alguno, tal vez pudo haber sido, no lo sabemos. Pero el punto de Pablo es, ellos recibieron el Evangelio, lo recibieron. Incluso si se puede parafrasear alguna idea, casi como si lo hubiesen visto allí, siendo crucificado, ¿sí? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Y estas son preguntas retóricas, ¿sí? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír o por el oír con fe? La respuesta es obvia, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu por el Evangelio que se les predicó, al creer en el Evangelio, ¿sí? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Tan insensatos son? ¿Tan tontos? ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros predicaríamos desde el púlpito diciéndole a la gente, tonto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tan tontos son ustedes? No, creo que no es la forma actual. ¿Sí? Creo que podemos saltar las formas. Ojo, hay gente que se toma de esto para predicar. Yo he escuchado a predicadores llamar a la gente perros. ¿Sí? Es que la Biblia dice así. ¿Tenemos ese derecho? Respuesta corta, no. No tenemos ese derecho, ¿no? Pero hay gente vulgar que le da lo mismo y trata de perros, gente que ni siquiera es cristiana, hermanos, ¿ah? Que ni siquiera es cristiana. Estoy hablando de gente que se para en la vía pública a hacer eso, ¿sí? ¿Sí? Bien, Pablo los confronta y le dice, si comenzaron por el espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? Y esto es interesante. Este capítulo, sobre todo este capítulo y varias partes de Gálatas, se ocupa mucho para cuestionar con respecto a la salvación, ¿sí? Si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, son discusiones que se ocupan o que se toman desde Gálatas. Y eso es importante entenderlo porque Pablo está discutiendo la salvación precisamente de las personas o está discutiendo el medio por el cual somos justificados. La discusión está en si la salvación se pierde o no o por cuál es el medio por el cual el hombre es justificado. La discusión es el medio de la justificación. ¿Sí? Esa es la discusión, ¿sí? Tal vez alguien diría, pero es que lo uno conlleva lo otro. Sí y no, sí y no, depende de cómo se aborde el asunto, ¿sí? Lo interesante acá, y una pregunta es, ¿Pablo les está hablando a cristianos o a no cristianos? ¿Esta gente es cristiana? ¿Estos tontos insensatos? Sí, pues, Sí, pues, sí, son cristianos sí, estos tontos. eran cristianos.
Sí, son cristianos. De hecho, esta pregunta ya lo intuye. Recibieron el Espíritu. ¿Sí? Recibieron el Espíritu. Conocedores plenos del Evangelio. ¿Sí? Son cristianos. ¿Puede un cristiano comenzar por el Espíritu y terminar por la carne? Esta gente estaba en eso. ¿Sí? Estaba en eso. Tal vez querían descubrirlo si se podía o no. Iban bien encaminados para descubrirlo si sí o si no. Pero la pregunta no es esa, hermanos. La pregunta es, ¿qué significa terminar en la carne? Esa es, ¿verdad? Ahí va la pregunta. Sí, porque es que la Reina Valera no contribuye mucho a la comprensión de este texto y claramente la LBLA que usted está leyendo Sí, también lo traduce como por la carne, así a secas. sí, Y eso en otras cartas siempre nos ha parecido a las obras de la carne, pero exacto. claramente no es lo que está diciendo Pablo. Sí. Ojo, y eso es importante. Si yo hago el siguiente salto, terminar por las obras de la carne o terminar en la carne, como dice el versículo 3 sería andar en borracheras, orgías, contiendas, como va a decir el capítulo 5. Ojo, es un salto demasiado largo, aun cuando en la misma carta habla, pero el salto lo estoy haciendo demasiado largo, porque no es eso a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Qué significa la carne? En el griego existen dos palabras para carne, ¿sí? Soma es la palabra para carne física, el cuerpo físico, ¿sí? Esa es la palabra para la carne física. Y hay otra palabra, me parece que no sé si el pastor que está más accesible a la herramienta, sinx, creo que es la palabra, algo por allí, si mal no recuerdo, que se ocupa para justamente las obras de la carne, para la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? En la gran mayoría, el contexto es muy claro en distinguirnos, porque al español se traduce todo como carne. Y ahí hay problemas. Hay veces, el capítulo 5 misteriosamente lo hace bien. Obras de la carne, ¿sí? Lo deja en claro. Pero hay muchos pasajes en donde no es igual de claro, ¿sí? Pablo va a hablar en Romanos del cuerpo de muerte, que está hablando de la misma idea de la naturaleza corrompida, ¿sí? ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. En el contexto directo, terminar ahora por la carne significa lo que Pablo está discutiendo, pretender ganar la salvación por medio de las obras de la ley. Eso es terminar en la carne, querer ser salvos por, justamente, sí, la NTV lo hace bien allí, mediante propios esfuerzos. Eso son las obras de la carne. No está hablando de pecados grotescos, pero ojo, este pecado es peor. Porque para Pablo, las últimas consecuencias de esta carne, de tratar de conseguir las cosas por nuestros propios medios, es Gálatas 5. Porque Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. O dicho de otra manera, estas son las consecuencias, o las últimas consecuencias, si se quiere dejar un poquito menos grotesco la idea, ¿sí? Esas son las últimas consecuencias. En este contexto, terminar por la carne es justamente pretender ganarme la salvación. Comenzar por el Espíritu sería recibir la gracia de Dios, ¿sí? Pablo no está hablando de si la salvación se pierde o no, ojo con eso, porque hay gente que lo está, hay pasajes que pueden discutirse, sin lugar a dudas, pero aquí Pablo no está discutiendo eso, y ahí es cuando tenemos que ser sinceros con el texto, no podemos imponerle una discusión que el texto no tiene, ¿sí? No la tiene. Muy similar sucede en Hebreos, ¿sí? Pero eso es otra discusión que podemos tener en otro momento. Acá el asunto es, Pablo está confrontando a estos cristianos. No pueden terminar de esta forma. Ojo, no le está diciendo que terminaron en la carne. Le está preguntando si van a terminar de esa forma. Es un llamado a atención, ¿sí? No está afirmando. Aunque va a hablar sobre caer de la gracia, y también eso es un asunto a discutir, ¿sí? ¿Qué significa caer de la gracia? Pero nos pasamos en 4 minutos. No sé si antes de, ¿tienes dudas, preguntas, comentarios, opiniones, ¿sí? Antes de, Yo Solo que tengo está una, bueno el tema. está bueno el yo tengo tema. una duda Sí, súper seria, pastor. ¿Por qué estas clases son hasta las 9:30 solamente? ¿Por qué no más extensas? No, poco. Creo que usted y yo, pastor, tenemos razones pequeñas para decir que esta clase se tiene que terminar.
como de 60 centímetros. Sí, más o menos. Sí, el mío yo lo estaba escuchando, no sé si alcanzaba a escuchar, pero se escuchaba al otro lado que estaba ya mañoseando. Bien, cuánto quisiera que tuviésemos más clases, de verdad que sí, de verdad que sí, pasa rápido el tiempo. Eh, Ahora intentan perfeccionarlo por medio de un pedazo de piel. Hoy no entendí la pregunta, hermana Carolina, no entendí la pregunta. Pasa rápido el tiempo. Ah, su versión. Sí. Ah, ya, sí, creo que sí. El tema de la circuncisión, a ese punto hablaba. No sé si iba por ahí ese asunto. Para la próxima semana terminamos Gálatas, ¿sí? Nos queda la mitad de la carta. La mitad de la carta. La cosa se pone mejor, ¿ah? La cosa se pone mejor. Las discusiones avanzan. Pablo va a meterse en asuntos complejos acerca del verdadero Israel, de las promesas, de la simiente de Abraham, que son asuntos también interesantes de debatir. Que en algunos círculos no son posibles de debatir porque la gente se va a los combos al tiro, ¿sí? Pero evidentemente acá la distancia nos permite no llegar a esas consecuencias. No, no es necesario. No es necesario. Bien, sin más, para la próxima semana ojalá puedan volver a releer la carta, que esté allí fresquita. Un ejercicio que lo he recomendado varias veces. Lean, aprovechando que es corta, lean la carta en varias versiones, en distintas versiones, ¿sí? Eso ayuda harto a tener una perspectiva distinta. Eh, Reina Valera, NBLA son traducciones dinámicas. Eh, NTV, PDT o NBI son traducciones, perdón, Reina Valera era formal, traducción formal, y las otras son traducciones dinámicas, que son más interpretativas. Por eso la cita que compartió el pastor Simón, en vez de decir la carne, inmediatamente lo interpreta, esfuerzos humanos, lo interpreta inmediatamente, ¿sí? Y ayuda a tener como un margen más amplio. Cualquier pregunta, cualquier palabra, idea, destáquenla, anótenla, ahí apúntenla para que la próxima semana también lo podamos discutir. Sin más, vamos a estar ya terminando, vamos a estar cerrando, dando gracias al Señor por este módulo que comenzamos. Luego, por si acaso, si quieren ya adelantarse, estudiamos Efesios. Es la carta con la que seguimos, ¿sí? Repito también, si quieren complementar todavía más esta idea de la defensa en contra del judaísmo, o de los judaizantes, perdón, Hebreos, Romanos, Hebreos y Gálatas tienen mucho que ver. Gálatas y Hebreos todavía más cercanas porque tratan el mismo punto. Romanos porque Gálatas alimenta gran parte de la doctrina de Romanos, ¿sí? Así que sin más vamos a estar orando y pidiendo la bendición. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta clase, gracias por comenzar un nuevo módulo, por poder aprender de tu palabra. Particularmente estamos estudiando las cartas de Pablo, Gálatas, Señor. Y gracias, Señor amado, porque nos has revelado el Evangelio. No como Pablo, Señor, pero a través de tu palabra, Señor. Hemos podido conocerte, hemos podido verte y rogamos que nos ayudes día a día, Dios, a ser fieles con tu palabra, a nunca presentar un evangelio torcido, a no vender el evangelio con tal de agradar a los hombres, Señor, sino a predicar con valor, con pasión tu palabra, Señor amado, y tener en alto, Señor amado, la verdad que nos has entregado, como dice Judas, a contender ardientemente por la fe que una vez se les ha dado a los santos, Señor. Gracias por el privilegio de poder conocerte. Bendice la vida de mis hermanos, que día a día tú seas bendiciendo sus hogares, sus familias, trabajos, sus matrimonios, sus hijos, Señor, y que seas haciéndolos crecer en tu gracia, en conocimiento, que haya un deseo vivo, latente siempre por querer conocerte y por querer servirte, Señor. Úsalos para tu gloria y prepáranos desde ya a todos para la próxima clase, si así lo permites, seguir aprendiendo de ti, seguir sumergiéndonos en las Escrituras, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo y nos ilumine para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.